Buenos días a todos, ¿cómo están? En este video introductorio vamos a hablar un poco sobre el cálculo de los desplazamientos en estructuras isostáticas utilizando el software Scilab. Vamos a ver algunos conceptos y algunos métodos prácticos que nos van a servir para más adelante. Primero que nada vamos a hablar sobre un poco de los parámetros de entrada que vamos a estar utilizando más adelante. Tenemos el número de barras, el número de reacciones, el número de hipótesis reales, que es el número de hipótesis de cargas presentes en la estructura. Si tenemos, por ejemplo, dos hipótesis de carga diferentes. El número de hipótesis virtuales, que corresponde a cuántos desplazamientos vamos a estar analizando en la estructura. Y el número de componentes NC corresponde a cuántas tensiones vamos a estar estudiando. En nuestro caso vamos a trabajar solamente con normal y flexión, entonces NC siempre va a ser igual a 2. También tenemos algunos parámetros geométricos de entrada que son la longitud, el ancho y el alto, el modo de elasticidad, el área de las inercias, etc. Tenemos que tener en cuenta que para cargar cada uno de los valores de longitud, de ancho, de área, tenemos que respetar la numeración de las barras que está presente en el ejercicio. También tenemos que saber que estas matrices son realmente vectores que se cargan en forma de fila. Ahora, vamos a hablar sobre el cálculo de las tensiones, ya que justamente necesitamos las tensiones para el cálculo de los desplazamientos. Para ello vamos a recurrir al cálculo manual y básico de las ecuaciones de las tensiones, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es agarrar una barra, determinar una sección SS, realizar un corte y obtener las tensiones de momento, normal y cortante de acuerdo al sistema de cargas presentes en la barra. Para nuestro caso solo vamos a analizar las tensiones normales y de momento flector para el cálculo del desplazamiento, ya que justamente las tensiones de cortante no generan tanto desplazamiento o son despreciables en comparación al momento y la normal. Por ejemplo, en este caso vemos que tenemos una normal igual a 0 y un momento igual a x1 por L menos q por L cuadrado sobre 2, donde L es la longitud genérica que varía de acuerdo a la posición que estemos estudiando. Esto se debe repetir para cada una de las barras, tanto la barra 1, la barra 2, la barra 3, obtener una ecuación de la normal y del momento para todas las barras de la estructura. Ahora, para poder introducir estas tensiones en el código, vamos a utilizar dos matrices, las cuales se denominan matrices de tensiones reales y virtuales. Q sub 0 es la matriz que corresponde a la lista que tiene dentro de sí las ecuaciones de las tensiones reales. Y a diferencia de Q sub 0, B, que también es una lista, contiene las ecuaciones de las tensiones virtuales. Las tensiones reales se obtienen de las hipótesis reales y las tensiones virtuales se obtienen de los estados virtuales de carga P igual a 1. Primero que nada tenemos que ver qué es una lista. Vimos que Q sub 0 y B son matrices listas. Entonces, ¿qué es eso? Es un elemento que puede contener dentro de la misma una serie de matrices ordenadas de forma sucesiva. En nuestro caso nosotros tenemos que introducir las matrices de tensiones normales y de momento flector para cada una de las barras. Entonces, ¿qué es lo que hace una lista? Una lista lo que hace es ordenar todos los valores de acuerdo al, por ejemplo, al número de barras y generando una matriz para cada una de esas barras. Vemos que en la imagen tenemos Q sub 0b y dentro de la misma tenemos una subdivisión de barras que a la vez dentro de cada una de las barras tenemos una matriz que dependen de la normal y del momento flector. Tenemos que tener en cuenta que también esto depende de las hipótesis reales o virtuales que estemos estudiando. Vemos que en la inicialización Q sub 0 es una lista, ¿verdad?, que va a ir variando con un for desde la barra 1 hasta el número de barras. Luego se va generando una segunda lista que depende del número de hipótesis que estemos analizando, de la hipótesis 1 hasta el número de hipótesis final. Y dentro de esa última lista vamos a introducir una matriz de ceros que corresponde a la normal y el momento flector. Esto nos ayuda a trabajar con una matriz que pueda, vamos a seguir introducir más información y tengamos solamente un elemento que contenga todos esos valores. Ahora, ¿cómo cargamos a las matrices Q sub 0 y B? Tenemos que nuestras ecuaciones que obtuvimos son ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, que no son
matriciales. Como nosotros estábamos trabajando todo con matrices, lo que tenemos que hacer es utilizar un vector de separación denominado vector S, el cual es el encargado de subdividir la barra en diferentes partes para evaluar esas ecuaciones en esos tramos. Es decir, si nosotros dividimos en 5 tramos o en 5 partes nuestra barra, vamos a tener esa ecuación transformada en polilíneas o una ecuación poligonal. Este vector S depende de cuántas divisiones querramos darle, es decir, número de divisiones ni. Obviamente, mientras más divisiones tengamos, más exacto va a ser el diagrama de tensiones. Vemos aquí que, por ejemplo, para ni igual a 5, la matriz S va a ir variando de un valor inicial 0 con un paso 1 sobre ni hasta un valor igual a 1, como vemos en el lado derecho. Para verlo más prácticamente, vemos que si nosotros dividimos en 5 tramos la barra, cada uno de los tramos tiene una longitud de 0,2L. Entonces nuestro vector S va a ser un vector que va a ir variando punto a punto, ¿verdad? Para que cuando nosotros multipliquemos por la longitud, tengamos cada una de las posiciones de la barra. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido de cómo cargar la matriz Q sub 0 teniendo ya una ecuación de normal y una ecuación de flexión para una barra número 1 de una estructura cualquiera. Vamos a suponer que tenemos solamente una hipótesis. Entonces tenemos la ecuación de la normal y del momento. ¿Cómo cargamos esto dentro de la matriz Q sub 0? Vemos que la matriz Q sub 0 dependen de tres variables. Dependen del número de barras, dependen del número de hipótesis y dependen si trabajamos con la normal o con la flexión. Así como vemos en la inicialización, depende de la barra, de la hipótesis y del número de componentes, ya sea flexión o normal. Entonces vamos a ver cómo se introduce eso. Vemos que para cargar una lista Q sub 0 debemos introducir un paréntesis para cada uno de las variables. Por ejemplo, el primer paréntesis corresponde al número de barras que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, si estamos analizando la barra 1, entonces corresponde al número 1. El segundo paréntesis corresponde a qué hipótesis estamos estudiando. Si estamos trabajando con la hipótesis 1, obviamente va a ser la hipótesis 1. Si es la hipótesis 2, vamos a poner un 2. Y el tercer paréntesis corresponde a qué componente estamos estudiando. Si estamos estudiando la normal, colocamos 1. Y si estamos estudiando la flexión, colocamos 2. Entonces, una vez definido qué elemento de la lista estamos trabajando, entonces nosotros ya definimos eso, entonces proseguimos a cargar lo que está dentro de ese elemento. En este caso, para la normal, n igual a x1, sabemos que existe una matriz X de reacciones que corresponden a cada una de las reacciones X1, X2, X3, etc. Es un vector columna, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es colocar la matriz X y, por ejemplo, en este caso tenemos que el valor es X1, entonces colocamos el primer elemento de la columna del vector de reacciones. Para la segunda fila, que corresponde al momento eflector, sabemos que x2 está introducido en la matriz X del elemento 2, y aquí es donde vemos la subdivisión de la barra. Si bien este valor de X era el valor genérico de la posición de la barra, lo que nosotros hacemos en vez de colocar una X es colocar el vector S por la longitud que estamos estudiando. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos la barra 1, colocamos L1. Si estudiamos la barra 2, colocamos L2. Esto es la transformación de este parámetro X, que básicamente lo que hace es variar punto a punto e ir introduciendo como una matriz. Y luego finalmente tenemos X3, que corresponde a la matriz X en el elemento 3. Ahora, esto es un ejemplo de cómo se visualizaría una matriz Q sub 0 en un código. Por ejemplo, vemos que las reacciones, o sea, las tensiones reales Q sub 0 dependen de cada una de las barras, desde la barra 1 hasta la barra 7, para todas las hipótesis que estamos estudiando. Y por ejemplo, si estamos trabajando con el diagrama de fuerza normal,
vamos a colocar obviamente uno en cada uno de los elementos. Y si estamos trabajando con el diagrama de momento retro, vamos a ir cargando 2 en cada elemento. Y así vamos a ir cargando de acuerdo a la reacción o al valor que esté dentro de ese elemento. Y luego en la consola se muestra cómo se cargó y cómo se quedó al final la matriz Q sub 0. Vemos que, por ejemplo, la matriz Q sub 0 para la barra 2 es esta, ¿verdad? Vemos que solamente tenemos una hipótesis, entonces tenemos solamente una matriz. Si, por ejemplo, tuviésemos dos hipótesis, vamos a tener Q sub 0 de 2, 1 y Q sub 0 de 2, 2 que corresponde a la segunda hipótesis. Es decir, vamos a tener dos matrices. Pero como en este caso tenemos solamente una hipótesis, tenemos solamente una matriz. Y vemos que la primera fila corresponde a los valores de cada uno de los puntos que habíamos subdividido de la normal. Y la segunda fila corresponde a cada uno de los puntos de flexión. Por ejemplo, si vemos la barra 2, vemos que empieza en 0 y termina en 643,98. Entonces esto básicamente se representa por un diagrama de esta manera. El primer punto es 0, el segundo es 128, el tercero es 257 y así sucesivamente. Entonces esto lo que nosotros nos indica es el diagrama subdividido en tramos iguales. A diferencia de la matriz Q sub 0, la matriz B es la matriz de tensiones virtuales, el cual depende justamente de las reacciones virtuales. Entonces, por eso es que, a diferencia de Q sub 0, B va a trabajar con las matrices X sub 0. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular los desplazamientos? Lo que vamos a hacer es aplicar el principio del trabajo virtual igualando el trabajo interno y el trabajo externo y mediante algunos artificios matemáticos y trabajando con sistemas matriciales obtenemos la siguiente ecuación en donde R0 obviamente el desplazamiento final que estamos buscando, B era la matriz de tensiones virtuales que habíamos definido anteriormente, Q sub 0 es una matriz de desplazamientos impuestos que vamos a ver la siguiente semana. D es una matriz de flexibilidad que incluye las longitudes, que incluye el modo de elasticidad, la inercia y las áreas de cada una de las barras. Y Q sub 0 es justamente la matriz de tensiones reales. Esto se multiplica por cada una de las barras, por su longitud, y se integra hasta obtener el desplazamiento final. Como esto es un sistema matricial, entonces esta integral representa una suma de varios productos. Para eso, en el código está formulado un sistema de productos, ¿verdad? Que dependen del número de hipótesis virtuales, el número de hipótesis reales, el número de barras y el número de componentes. Esto va realizando el producto de B por Q sub 0 más D por Q sub 0 por la longitud de la barra y va a ir sumando elemento tras elemento, ¿verdad? Barra tras barra, cada uno de esos valores hasta obtener el valor de R0 que es el desplazamiento final que estamos buscando. Y eso es todo. Gracias por su atención.